Bienvenidos cifreros a un nuevo episodio de Cifras Semanales. Esta vez claramente vamos a estar hablando sobre las tarifas recíprocas que impuso Trump sobre otros países. Vamos a ver los diferentes niveles de aranceles que impuso en diferentes regiones del mundo, el impacto en países, y Sofía nos trajo un brief de datos interesantísimos de cómo reaccionaron prácticamente todos los mercados, ya sea de renta variable, de renta fija, e incluso metales, cómo reaccionó todos los mercados del mundo. Y también nos pusimos a analizar un poquito sobre la perspectiva económica para 2025-2026 de México, porque salieron los precriterios económicos de Secretaría de Hacienda y todo este tema de los aranceles, cómo podría impactar en esas proyecciones de crecimiento que se tienen para México. Regálenos estrellitas en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube y que aprendan mucho. Saludos. Este episodio es patrocinado por nuestros amigos de Chiplo, expertos en asesoría hipotecaria. Si estás pensando en adquirir una propiedad, Chiplo te puede ayudar a encontrar el crédito hipotecario adaptado a tus necesidades. Cotiza y aplica en chiplo.com. Menciona la referencia Cifras para recibir $1,000 de regalo y una asesoría gratuita. La Podhouse, estudio creativo. Ya tenemos las tarifas recíprocas de Trump. Y no sé si vieron que el día que se anunciaron las tarifas recíprocas subió la acción de Philip Morris 5%. No lo supe. ¿Y por qué? Yo? No, a ver. O sea, por el estrés de estar fumando. Que la gente se puso a fumar como loca porque no sabían qué hacer. Ya volvió a caer. O sea, ya se corrigió, pero estuvo chistoso que la acción de Philip Morris subiera 5% el día que se anunciaron las tarifas recíprocas. Sí. Entonces, pues empezamos por ahí. Creo que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Yo creo que el tema del pánico bursátil que generó esta, y yo le llamaré pequeñísima caída de las bolsas de Estados Unidos principalmente, bueno, del mundo. Y me refiero a pequeña caída tomando en cuenta la proporción en cómo ha crecido los últimos 12 meses. O sea, realmente estamos... A lo mejor sí se redujo un año en temas de bolsa después de un crecimiento exageradísimo. Y creo que está bien porque muchas de estas empresas estaban sobrevaloradas y fue como un ajuste donde el mismo mercado también aprovechó para ajustar a los valores reales de las empresas fuera de la alta especulación que se estaba dando por tanto beneficio que estaban dando las empresas, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinan. Sí, a mí me gustaría primero hacer un resumencito de dónde estamos parados. A mí se me hizo muy simpático que le llamara el Día de la Liberación cuando anuncia las tarifas. Me encanta, es como un cómic. Ya quedará grabado para el 2 de abril. Y al día de hoy yo sigo creyendo que es un tema de negociación y que, o sea, hay muchas cuestiones de cómo se hizo esta fórmula para poner las tarifas recíprocas, pero al día de hoy yo creo que México está bien parado. Un poco en resumen, sí. México actualmente tiene tarifas por el acero y el aluminio del 25% y tiene el 25% de arancel para las autopartes y los automóviles que no cumplan las condiciones o los lineamientos del TEMEC, que el TEMEC tiene que producirse alrededor del 65% del automóvil o de las autopartes en los países relacionados al TEMEC, o sea, en Canadá, Estados Unidos y México. Si hay una proporción mayor a eso, es donde empiezan a cobrar los aranceles. Y de ahí en más, México se quedó exento de las tarifas recíprocas, y yo creo que ese es al menos a mí me da la impresión que Trump sí está pensando en un tema regional, claro, y no en un tema de Estados Unidos, cosa que me parece bastante bueno para México, ¿no? O sea, como que se habla de un nearshoring 2.0. Pero 2.0 multiplicado con Red Bull y todo lo que tú quieras, porque... Sí, porque ya trae aquí la firma de Donald Trump. Exacto. Entonces, la verdad es que creo que es un momento de oportunidad para México. El jueves, cuando se anuncian estos aranceles, el único mercado que subió fue México.
y un poco de lo que creo por lo que está subiendo. México tiene muy pocas empresas que cotizan en la bolsa y la mayoría de ellas son de valor. O sea, no tenemos empresas de tecnología, no tenemos empresas que están orientadas a el crecimiento, ¿no? A estas empresas que se les conocen como growth, que la mayoría son pues de tecnología. México no las tiene. A México le fue muy bien con los bancos ese día y también con las empresas de consumo, porque si hemos seguido el mercado en los últimos meses, prácticamente toda la transición se ha hecho del sector defensivo o de empresas de consumo básico. El healthcare le había ido bien, real estate le había empezado a ir bien en el año por esta expectativa de posible bajada de tasas, y a quien no le ha ido bien en este trimestre ha sido a las empresas de tecnología y a las empresas de comunicación tecnológicas. Entonces, este cambio de paradigma de irnos a las cosas que hay más valor, que están más baratas, y cambiar, o sea, salirnos del crecimiento y llegar acá, le ha beneficiado a México. Y bueno, a quien sí le fue muy mal con estos aranceles recíprocos fue Vietnam, Camboya. Bueno, hay muchos ejemplos muy locos de no entender por qué hay tasas del 50%. Yo sí entiendo. ¿Por qué? Y todo esto nace desde que entra Donald Trump a su primer término, que pone tarifas a paneles solares, a diferentes cosas. Ahí me tocó ver cómo muchos fabricantes chinos abrieron fábricas en Vietnam, en Tailandia, en Camboya, en Sri Lanka, en la India, y entonces agarraban toda su fábrica o ponían un proxy en esos países donde fabricaban en China, lo mandaban ahí, lo dejaban 3-4 meses en inventario y luego se lo traían a Estados Unidos made in Vietnam. O nomás lo ponían en una caja. Que es lo mismo que pasa aquí en México. Sí. Y también por eso el tema que dice del 65% de las partes de automóvil es muy difícil de revisar. Porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué proceso de transformación se convierte ya en Made in Mexico? Si te traes el acero y lo conviertes en un chasis, ya es Made in Mexico, pero te trajiste el acero, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden dar la vuelta y todo el mundo sabe, especialmente la gente de negocio internacional, que México es un país permisivo dentro de sus regulaciones y la forma en la que los revisan. Entonces, pues México va para arriba. Sí, y en teoría, o sea, yo creo que vale la pena también. Esto es lo que al menos yo veo y entiendo de estos aranceles. Una es, pues todos sabemos que Donald Trump quiere convertir otra vez a Estados Unidos en un país manufacturero. Ahorita platicamos de las implicaciones que tiene eso o de si creemos que lo puede lograr. Dos, que quiere ser un país proteccionista y está buscando bajar el déficit comercial que tiene con otros países. Entonces, todas estas tarifas, bueno, ahí se platicaba mucho de cómo se generó este cálculo, y el cálculo era ver cuánta exportación tenía ese país de más contra Estados Unidos y se divide entre el total de las exportaciones de ese país y lo dividieron entre dos. Es por eso que sale... hicieron una fórmula súper grande que después se dan cuenta que todo se cancelaba y era una división sencilla. Y aquí lo que a mí me da este número es más bien, en teoría, es como el costo de la barrera de entrada de Estados Unidos hacia ese país y la querían poner recíproca. Y ahora, algo que a mí me gustaría nada más antes de esto es recordar que México hace 100 años, bueno, poquito menos, como 80 años, hizo exactamente lo mismo que hizo Donald Trump. Cuando termina el general Ávila Camacho y empiezan los presidentes civiles, que ya no son generales, empieza algo que se llama el milagro mexicano, y México entra en una zona de proteccionismo, sube aranceles fuertísimo y nacen las empresas mexicanas. La empresa mexicana de aviación, la empresa mexicana de lubricantes, la empresa mexicana de petróleos. Que esa nace directamente de ese punto con la expropiación. La expropiación de la electricidad, la expropiación petrolera, que vienen de esa época cuando México era un país de libre comercio con Porfirio Díaz. Y a nosotros nos hundió, nos quebró, pero principalmente por la corrupción, hasta que llega López Portillo con inflaciones de 2,000, 3,000%, y ya tenemos que esperar a que Salinas de Gortari abra el mercado nuevamente. Pero es algo que le puede pasar a Estados Unidos. El proteccionismo muchas veces, al principio te va muy bien, pero a la larga, pues vale batallas. Sí, y yo creo que Donald Trump sabe, o sea, he estado pensando en esta teoría de inducir a la economía en un
pues en una pausa o en una recesión y ya se habla otra vez de estanflación, que la estanflación es inflación con desaceleración. ¿Esto qué quiere decir? Que con todos estos aranceles que puedan llegar los productos a Estados Unidos, sabemos que se les va a trasladar ese sobrecosto al consumidor y eso va a traer inflación. Ahorita se está hablando más o menos, ahí me eché un estudio de Yale, que en promedio a las familias americanas les puede costar entre $3,000 y $4,000 extras mensualmente estos aranceles. ¿Pero vivir? Vivir. O sea, comprar comida, coche... Todo. O sea... Todo les va a costar alrededor en promedio estos $3,000 y $4,000. Es bastante. Y que se habla que es alrededor de una inflación adicional de un 2.5% a la actual, que ahorita en febrero cerraron en 2.8, entonces sería sumarle este 2.5. Yo ahí quiero comentar porque justo yo pensaba antes de que sucediera todo esto que le iba a sumar unos 3 puntitos porcentuales a la inflación. Luego creo que habías estado en una conferencia, Sofía, donde decían que iba a ser muy poco, que iba a ser 0.8, una cosa así. No me acuerdo qué comentaste, pero ahora yo creo que va a ser más. Y les voy a decir por qué. Porque si tú como productor gringo estás compitiendo contra alguien que importa cosas de Asia y están en $10, pon tú que los dos ven a $10. Y de repente el importador de Asia ahora va a tener sus precios a 13% porque China ahora tiene el 20% que le pusieron de arancel hace como 3 semanas, más el 34%, ahora trae 54% de arancel. Entonces pon tú que bajita la mano, lo vaya a vender en $13. Tú como productor gringo, ¿qué incentivo tienes de no subir los precios? Claro que los vas a subir también. O sea, no vas a decir, no, por patriota me voy a quedar en 10. Claro. Pero que ¿de qué no. productos estás hablando, por ejemplo? Aquí hay que ver porque muchos analistas toman en cuenta como si todo el mundo se viera afectado de la misma manera con los productos que traen de China. Y la mayor parte de los productos que traen de China es por consumo selectivo. Casi ningún producto de consumo masivo está dependiente completamente de China o se va a ver tan afectado. ¿Me explico? O sea, sí, pero le puso aranceles a todo el mundo. Y te digo, bueno. A todo el mundo, pero también va a haber un análisis. De hecho, hay un plazo de 6 meses para analizar los subsectores. O sea, por ejemplo, Taiwán, sí, le puse, ya no recuerdo la tasa, pero un 30 y tantos %. Creo que es 34. Pero los semiconductores no. Y, o sea, además va a buscar qué sector le conviene y qué sector no. De que Vietnam 60%, porque creo que tenía como 60%, pero los tenis Nike no. Porque si no se enojan los gringos. A ver, ¿no? y ahorita empieza otra guerra contra China. No sé, hace muchos años China empezó a comprar empresas de agricultura en Estados Unidos, que son empresas que son dueñas de tierra. Entonces, por ejemplo, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, salió con un comunicado para decir que ellos van a hacer que la tierra vuelva a manos americanas y que dejen de explotarla, especialmente por todo el tema que pasa con las almendras y las nueces en California, donde no saben eso. No. El 90% del agua de California se va para regar almendras. Y ellos producen el 80% de las almendras del mundo. Siendo que el PIB, eso representa para el PIB de California el 1%, sí, pero esto le está causando problemas de incendios. Todos los problemas de California son casi por falta de agua y son porque son productores de almendras. Que las almendras es lo que más contamina en este planeta. Entonces es culpa de los veganos por andar comprando leche de almendra. Literal es mucho mejor para el planeta la leche de vaca, la leche de cabra que la leche de almendra. Y especialmente en China y en Asia compran mucha almendra. Entonces esas empresas chinas son dueños de las empresas americanas o son partícipes que están sobreexplotando esa tierra. Y entonces J.D. Vance dice: ustedes están cultivando estas nueces venenosas, así les da aquí, para llevárselas a su país. Órale, y es un tema porque entonces ya están hablando de soberanías, de que a lo mejor puede haber una extinción de dominio de alguien, de una empresa en Estados Unidos, que se da cuenta que está metida el gobierno. Eso puede ser un paradigma muy fuerte. Órale. Yo quería comentar y que esto está muy chistoso. No sé si vieron ahorita la fórmula, que ahorita la quiero explicar, pero al parecer, y hay una, o sea, y esto salió en Twitter muchísimo. Si tú le preguntas a cualquier inteligencia artificial cómo pondrías aranceles para el proteccionismo, le preguntaron a Grok, ChatGPT, Copilot, todas daban la misma respuesta y es esta misma fórmula, güey.
O sea, hay una gran posibilidad de que... ¿Usaron ChatGPT para hacer la fórmula? Sí. A ver, mejor, ¿eh? Mínimo alguien que piensa la hizo. No, güey, no. ¿Sabes por qué no? Porque... ¿En qué...? O sea, no. O sea, yo creo que no está bien. No sé si me voy a entender. O sea, para aplicar políticas económicas necesitas analizar cada caso. Para eso tienes economistas, para eso tienes matemáticos y para eso tienes modelos de regresión, ¿verdad? Enfocados en cada caso. No lo puedes generalizar. O sea, eso es generalizar. Y si realmente... Sí pudieron. Por eso, no, claramente lo hicieron. Y quiero explicar aquí un poquito la fórmula porque primero vi ahí que los economistas salían y así salían una fórmula bien mafufa. Pero como bien decías, güey, todos, bueno... Se termina cancelando. Gran parte se cancela. Entonces aquí era... O sea, la fórmula era las exportaciones menos las importaciones, que esto te da el déficit comercial, ¿no? Que tiene Estados Unidos con estos países. Y lo dividía entre las exportaciones y todo esto lo divide entre dos. Ahora, la fórmula que salió en redes sociales tenía aquí la elasticidad, o sea, dos variables de elasticidad que nos vamos a meter a eso. Que se cancelaban con las dos variables de elasticidad. Para el que no sepa, la elasticidad mide cuánto se mueve la demanda de un producto conforme a la variación del precio, ¿no? Por ejemplo, algo muy inelástico son las medicinas. Las medicinas, si te cuesta 10 pesos o te cuesta 40 pesos, la vas a comprar si la necesitas. Punto. Algo muy elástico, me imagino que debe ser... carne o pollo. O sea que si exacto. existe algo complementario, la sensibilidad termina siendo menor porque puedes sustituirlo. Exactamente. También artículos de lujo. Exacto. Entonces, teniendo esta fórmula, estas dos, o sea, si se fijan, a ver, la voy a volver a escribir porque creo que lo dejé bien feo. Era exportaciones menos importaciones dividido entre la elasticidad, que eran letras griegas, y luego menos las exportaciones. Pero esta elasticidad la pusieron como 4 fija, y luego esta variable la pusieron como un cuarto. Entonces realmente esto era 1, ¿no? Entonces se cancelaba. Entonces realmente la fórmula era X menos, o sea, exportaciones menos importaciones entre las exportaciones. Entre dos, ¿no? Y todo esto entre dos. Es decir, si tú las exportaciones de este país eran 100 y de este país importamos 20 pesos, ¿no? O sea, aquí tienes tu déficit comercial que es 80 y lo dividías entre 100, ¿no? Entonces 80 entre 100 te daba 0.8, que es igual a 80%. Ajá, y esto lo dividían entre dos. Entonces, ese país, 40% de aranceles. Listo. Esto era la fórmula, ¿no? Entonces, pues realmente fue hecho por inteligencia. O sea, pero hace sentido. Puedes. Sí hace sentido. No, sí hace sentido. Que eso era. Yo también quería criticar que se criticó mucho que se usara esta fórmula. Yo digo, bueno, hace sentido. ¿Qué otra usas? O sea, realmente hace sentido. Pues no, o sea, sí no, hace sentido. Yo creo que porque de hecho había 2 tablas, la que presenta Trump en su speech y la que como que el departamento comercial publicó. Y en la que decía Trump, digo, había variación de centavos porque una estaba redondeada al 26 y una estaba redondeada al 27 de algunos casos que vi. Y en el machote que ponía Trump decía tarifas relacionadas. También hablaba de las divisas porque muchos países emergentes posiblemente juegan con la divisa para convertirse más barato, más caro. Entonces China, es como, en teoría, esta fórmula, esta fórmula quería poner toda la barrera, o sea, incluir todas las barreras de entrada que tiene Estados Unidos hacia ese país. Entonces debe de incluir, pues, o sea, probablemente hay ciertos sectores de productos que tienen un arancel extra. No solo es el déficit. Aquí podríamos pensar que solo es el déficit el que se está calculando. Y en teoría deberían de haber metido qué sectores, qué aranceles, como un poquito más particular, yo considero. Claro. Pero vuelvo a decir que esto es una negociación. Extorsión. Una extorsión, sí. ¿Se te hace extorsión? Sí. ¿Por qué? Porque, pues, son, o sea, se ha dicho mucho... Pues que no le vendan a Estados Unidos y ya. Herramientas de negociación, pero yo creo que son herramientas de extorsión. ¿Pero por qué extorsión? Que no le vendan a Estados Unidos si no quieren y ya. No, o sea, no, realmente aquí no es una extorsión. A lo mejor coerción, pero extorsión sí está la palabra muy fuerte. Fíjate, por ejemplo, con esto del déficit comercial, que justo era lo que comentaba Sofía, que se debieron haber tomado más cosas en cuenta. O
O sea, que haya un gran déficit comercial de Estados Unidos con Indonesia, traducido económicamente, no significa que Indonesia esté tomando ventajas sobre Estados Unidos, Sí. porque así lo está vendiendo. No, lo único que quiere decir es que Estados Unidos tiene ¿cómo se dice? Un purchase power parity, un poder adquisitivo de su moneda mucho mayor al de Indonesia, y por lo cual aprovecha para producir sus cosas allá, traérselas a Estados Unidos y beneficiar a sus consumidores, mientras el beneficio de las exportaciones de Indonesia para Estados Unidos trae bienestar para ciertas empresas allá. Pero ahí no está beneficiando a sus consumidores. Es lo que pensaba la gente de los 90, que comprar cosas baratas era bueno, y luego cuando se fueron las fábricas se quedaron sin trabajo, se están metidos en el hoyo en el que están. ¿Me explico? Pues es que no te benefician las cosas baratas, te beneficia que haya un medio ambiente económico sano donde claro, la fabricación esté bien relacionada con la producción y no estén fabricando esclavos en otro lado del mundo para que tú consumas cosas baratas. Ese es un tema. Y en Indonesia pasa muchísimo. O sea, principalmente en Indonesia están los famosos barcos de esclavos. Todo ese tipo de cosas que se habla mucho y que no se puede controlar. Sí. Esa es otra cosa que sí sucede. O sea, sucede. Pero o sea, mi punto central era que no puedes vender el déficit comercial como se están aprovechando de nosotros, porque ese es el speech de venta de Trump. Y no es cierto. Yo más bien creo que va en las formas, ¿no? O sea, hubiera sido todos los países, ahorita que Vietnam ya está poniéndose de acuerdo con Trump. Oye, a ver, primero vamos platicando antes de que salgas tú así como tan poderoso y dictador a decir cómo van a estar las cosas. O sea, yo creo que sí es una herramienta de negociación un poco no tan sana. O sea, agresiva, creo que una agresiva. Y que sabemos que de alguna manera pues está buscando algún ahorro. O sea, yo vuelvo a centrarme en qué está buscando Trump con esto. Una, tener menos déficit fiscal. O sea, que como ahorita está tan endeudado Estados Unidos, una manera que va a recaudar impuestos es a través de los aranceles. Uh-huh. Entonces, ¿cómo está buscando esas maniobras? A través de meter más impuestos por las importaciones que llegan a Estados Unidos. Uh-huh. Dos, proteger su manufactura o sus empresas de Estados Unidos, y de esa manera le está poniendo aranceles a las autopartes para tratar de ayudar a esta región que produce. Uh-huh. Y también yo creo que sabe Estados Unidos que no puede traerse toda la manufactura, sí. Por eso busca como aliado a México y a Canadá, y lo que sí está invitando a México y a Canadá es que la mayoría de cosas que lleguen a Estados Unidos cumplan el TMEC, pero busquemos que el acero, el aluminio, la manufactura sea en nuestros países para seguir nosotros, sí, como controlando la tecnología, la innovación. Y también creo que está buscando a través de estos mecanismos llegar a un mejor orden con la OTAN, que es, oye, yo te he financiado ciertas cosas Europa, yo te he protegido contra la guerra. Se habla mucho que creo que es 20 de junio o 26 de junio hay una reunión de la OTAN y van a salir estas cosas. Entonces, yo creo que está buscando posicionarse con un escalón arriba para poder llegar a conciliar y sí, bajar tasas y bajar participación de gasto entre las entidades internacionales que Estados Unidos protege, sí, y otra, o sea, creo que es un todo que si no lo hacía de esa manera no iban a suceder las cosas tan rápido. Entonces, sí, por eso sí, yo ahorita que he estado analizando mucho los mercados financieros, coincido con David que estaban caros, muy caros. Uh-huh. De hecho, ahorita se me hace muy interesante porque han bajado muchísimo más las empresas del Nasdaq, o sea, las empresas de tecnología, en cuestión de porcentaje y de valor, pero están ya más baratas que su promedio de precio-utilidad las tecnológicas. Claro. Entonces, o sea, por más que ha bajado mucho más, están más baratas que su promedio. No estoy diciendo que están más baratas en múltiplos que empresas de salud o de energía, pero sí creo que puede ser un punto muy importante, porque si Estados Unidos se quiere convertir otra vez medio en fábrica del mundo, tiene que
estimularse a través de inteligencia artificial. Porque una persona en Estados Unidos el día estaba viendo que cuesta alrededor de $70 y en Vietnam cuesta alrededor de $7. Entonces, Pues sí. de alguna manera tienen que buscar ser más eficientes. ¿Y cómo lo van a poder hacer? A través de la inteligencia artificial. Entonces, por más que estas empresas estén cayendo mucho, yo creo que hay que detectar cuáles realmente van a funcionar para ayudar a la productividad de la manufactura, y yo creo que ahí hay muchísimo valor que deberíamos de aprovechar. Sí. O sea, si alguien cree que Microsoft, Google o Amazon van a bajar y van a tronar, pues no, compadre. No, pues que no están viendo la película completa, ¿me explico? Ajá. Realmente, estas empresas, hubo un craze, o así un crecimiento muy grande desde Nvidia a principios del año pasado, que empezó a subir mucho. Todas las empresas, sí, yo tengo mi inteligencia artificial, yo también la tengo, empezaron a subir. Y el mercado siento que aprovechó esto que está pasando con Trump para hacer su propio reajuste y bajar un poquito el balón a la realidad de todo ese dinero especulativo que se estaba dando con la gente saliéndose de altas tasas de inversión y tratando de buscar o mantener esas tasas con empresas de inteligencia artificial o tecnológicas. Porque mucha gente decía, ¿cómo le voy a hacer para mantener mis porcentajes altos? En Estados Unidos de 7, 8% y aquí en México de 11%. ¿Tienen algo más de Trump? Porque lo quiero ligar con algo mexicano. Hable, por favor. Sí, yo nomás de Trump estaba viendo qué ha pasado con su porcentaje de aprobación en las últimas semanas. Sí ha bajado, y lo que se me hace interesante es como que no existe el gris en Estados Unidos ahorita. Es amas a Trump o odias a Trump. Creo que está como esa polaridad. Pero está como la mitad, ¿no? Está alrededor de 43% la aprobación de Trump. Estamos altísimo. Entonces, o sea, pero quieras o no, Trump en las elecciones intermedias pueden pasar muchas cosas. A ver, Trump es el último cuatrienio que va a estar. O sea, yo creo. ¿Quién sabe? Hay una ley en la que te dicen que si los cuatrienios no fueron seguidos, se podría sacar otro cuatrienio. Sí. Y ya lo están poniendo los republicanos ¿Seguro? Los representantes, de verdad. O sea, hay una cosa que lo impide, pero ya hay representantes que con mayoría simple lo podrían cambiar para que Trump tuviera un tercero, porque no son consecutivos. Sí, lo malo es que no tiene esas mayorías. Bueno, lo malo o lo bueno, dependiendo cómo lo estén viendo. Depende de lo que pasa el siguiente año. Dependiendo cómo lo estén viendo. Pero a lo que voy con esto, yo nomás para cerrar con Trump. Una tiene, digamos, 4 años. Yo me quedo aquí con el escenario base, es que tiene 4 años y que Trump finalmente es un negociador, es un empresario, y él en su speech, o sea, sabiendo qué estaban haciendo los mercados y cómo estaban reaccionando, decía, necesitamos este dolor, necesitamos tomar esta medicina para después van a ver los frutos, ¿no? Y yo creo que para ver los frutos, Estados Unidos tiene poco tiempo, o sea, o más bien Trump tiene poco tiempo, y por eso creo que es un ajuste sano y es un ajuste que va a venir un comeback en el corto plazo, porque Trump tiene muy poco tiempo para, como decir, ven, sí funcionó. Los demócratas ya tienen campeón. Ya todos se están alejando de Kamala Harris y de su retórica extremista. Sí. Y Gavin Newsom, el gobernador de California, está empezando a hacer una gira de entrevistas con presentadores conservadores como Charlie Kirk, Ben Shapiro. Y está empezando como a abrir ese de que yo soy un demócrata que puede escuchar a la gente y que nunca estuvo en la extrema izquierda, ¿no? Que obviamente él era gobernador de California, pero ya se como destapó y lo vamos a empezar a ver en muchas más cosas a Gavin Newsom. Ese güey toma leche de almendra. Pero por supuesto. Por supuesto. Producidas en California. Bueno. ¿Algo más, Sofía? De aranceles y así. Ajá. A ver, a mí otra cosa es que estuve en muchas juntas, conferencias. Adelante. No, es lo más importante. Por favor, sí. Traigo bastantes datos. Me gustó, un analista decía, a ver, todo esto es un desmadre, sí,
pero ¿cómo está Estados Unidos? O sea, ¿cómo llegan estos aranceles y en qué estatus de economía, si está sano o no Estados Unidos? Y yo, la verdad, viendo solo lo macro, o sea, entiendo que hay muchas cosas micro y demás, pero creo que Estados Unidos se encuentra sano porque la inflación está en el 2.8%, se quisiera que estuviera en el 2%, han tratado de que esté llegando allá, pero en febrero ya se vio un poquito la desaceleración de la inflación, pero en enero subió mucho por el tema del huevo, que ya lo hemos platicado, y también los incendios no ayudaron en lo absoluto a muchos productos en enero. Pero un 2.8 la verdad es que se me hace sano. El déficit fiscal sé que es de lo que más le duele a Estados Unidos ahorita, y está 1.8 billones de dólares como o sea, extras, necesita 1.8 billones extras para estar en tablas con lo que ingresa y con lo que egresa. Eso es lo que yo creo que le duele a Estados Unidos y que por eso los aranceles pudieran llegar a abonar a esto. La confianza de los consumidores ha estado bajando, pero la verdad es que no tanto. Y otro indicador bueno es, ya salió el crecimiento de 2024, fue de 2.4, y para este 2025 sí se espera que el crecimiento sea alrededor del 1.5. Sí, no es un crecimiento tan bueno, pero lo que sí está bien en Estados Unidos es el pleno empleo, como le llaman. Exacto. Y en promedio Estados Unidos tiene un desempleo de alrededor de 6.2 en tasa, y ahorita el último dato que salió a febrero es del 4.2. Entonces digamos que sigue siendo un país que tiene pleno empleo. Abajo del 5, bueno, siempre cuando hay elecciones en Estados Unidos, ellos se fijan en que el desempleo esté abajo del 5. Arriba del 5 es como un indicador malo para la presidencia. Sí, entonces veníamos de 4.1, quedó en 4.2, y los ingresos personales están creciendo el 0.8 este año. Entonces, esto de que se hable de que los americanos están como... ¿Cómo se les dice? Bueno, como que los americanos se están endeudando más, cada vez están teniendo menos reservas, se están terminando sus ahorros. No es tanto cierto, porque esto se mide un poco con el gasto. Más bien lo que está el americano es un poco más precavido, pero sus ingresos sí han estado subiendo y por lo tanto sus ahorros deberían de empezar a subir. Y otro tema es la probabilidad de recesión en Estados Unidos. El año pasado como que se había borrado un poco del mapa, otra vez empieza a llegar esta recesión, pero con una probabilidad del 30%. Entonces, yo creo que, o sea, hay muchas cosas buenas en Estados Unidos. Los reportes trimestrales que se acaban de terminar prácticamente las últimas semanas, al corte del 2024, salieron bastante bien. La verdad es que hubo un crecimiento sólido y márgenes se ampliaron. Entonces yo creo que ahora que vaya a ser los próximos reportes que empiezan a reportar ya en estas semanas, hay que estar muy atentos, no tanto a cómo reportaron porque todavía no traen los aranceles, sino como al guideline que vaya a hacer el CFO o el CEO de cómo les va a pegar particularmente los aranceles a esa industria. Porque yo sí creo que hay muchas industrias que son súper sensibles a estos aranceles. Hablábamos del tema de Nike, que ha sido de los que más se ha puesto en la mesa. Prácticamente tiene ahí tengo una grafiquita que ahorita la enseñamos, pero tiene casi toda su producción fuera de Estados Unidos. La mayoría en Vietnam. Entonces, claramente tendría una repercusión, y moverte tu manufactura de ahí para Estados Unidos está prácticamente imposible, tomaría años, etcétera. Pero creo que hay muchas otras industrias que pudieran salir mejor librados y que no tienen tanta producción fuera de Estados Unidos, y creo que ahí puede haber valor en inteligencia artificial. Te digo algo, yo creo que, por ejemplo, Nike es uno de los claros ejemplos de por qué Trump está haciendo lo que está haciendo. Porque es una empresa que gana millones, que gasta muchísimo en su marca, gasta muchísimo en patrocinios, que vive prácticamente del mercado americano, porque es el mercado más grande del mundo, y fabrica en Vietnam a precios infames, con rumores de esclavitud, con rumores de trabajo infantil, y aún así se quejan. Ahí es cuando dices, qué bueno que estas empresas como Nike, que son empresas que tienen malas prácticas en sus manufacturas, les están castigando. Y ojalá el mercado también los castigue, porque ellos venden sus tenis a veces en 150,000 pesos. Y los fabrican en ¿qué? 200.
Sí. En Vietnam sin pagar, y se van a quejar de que van a pagar impuestos del costo de su producto, no del precio de venta, del costo. ¿Cómo te cuesta hacer unos tenis? $500. Ok, el 40% son 900 y lo demás es beneficio de marca y de cosas que le ponen por la palomita. Ese es el tipo de cosas que yo creo que Trump dice no es justo. Y para mí tampoco se me haría justo. Sí, pues mira, aquí está en pantalla más o menos cómo ha sido la manufactura en el tiempo de Nike, y dejó de manufacturar en Tailandia, y ahorita prácticamente toda su manufactura o la mayor parte está en Vietnam. Entonces Vietnam ha sido de los países que tiene la tasa recíproca más alta. Uh-huh. Y yo creo que es esa invitación a buscar otra vez otras formas, otras maneras, otros lugares de hacer tu producción. Sí. Yo solamente ahí quería dar un pequeño contraargumento a tener en cuenta de lo que comentaba David, que yo coincido mucho con ese punto de vista, pero también hay que tener en cuenta, porque es el que haya fábricas, y que sí puede ser que los estándares laborales no sean los más preferibles en lugares como Estados Unidos o incluso México. La mejora laboral que tuvieron a pesar de estar trabajando ahí, muchas personas en esos países, es gigante. Claro. Y hay estudios económicos. Yo me acuerdo haber leído varios. Bueno, pues obviamente yo estudié. No estoy de acuerdo contigo. Ve a China. O sea, empezó con fábricas horribles, ajá, con gente viviendo en las fábricas. Ahorita ya hay como un crecimiento, claro. ¿Por qué trabajaban en las fábricas chinas? No porque la gente quisiera, sino porque la gente se estaba muriendo de hambre. Y el gobierno los obligaba. Ajá. Pero también porque se estaban muriendo, o sea, trabajaban por platos. No, ya se habían muerto de hambre. Ya se habían muerto 80 millones de chinos. Sí, más, y el gobierno más, sí, en la gran hambruna. Millones, en la gran hambruna de China por culpa del comunismo. Y eso también sucedía, pues, por ejemplo, en Vietnam o Indonesia, Tailandia. Pues mucha gente decía, oye, porque luego hay fábricas que solo trabajan mujeres, ¿no? Por ejemplo, y pues muchas decían, oye, pues yo prefiero estar trabajando aquí desde la visión occidental como esclava a prostituirme. Y esa era una realidad de muchísimos países. Entonces, si bien eso no quiere decir que los tienen que tener ahí como esclavos, también hay que tener en cuenta que el progreso y beneficio que ha habido en estos países por el outsourcear los métodos o las fábricas a estas regiones también ha sido favorable. Y es lo que dice Trump con China, que China en los 90s no era nada, y por puro outsourcing y por puras empresas que se fueron para allá, crecieron de la nada. Y es como el argumento que decían del yerno. Llega tu yerno, tú lo apoyas, llega, crece, tiene casa, y tú te pones viejito, le pides una olla, oye, ya no. Es lo que hizo China con Estados Unidos, me explico, y Corea y tal. O sea, dices, oye, ¿cómo? ¿Qué es lo que le va a pasar a Vietnam si siguen igual? Y Estados Unidos sí está pagando ese crecimiento en esos países. Sí. Que tienen un beneficio, pero un beneficio en el consumo que realmente no les beneficia, nada más hace que gasten más. Sí, es que también ese beneficio y... Hay muchas aristas. A ver, ya nada más para cerrar esto, pero ese beneficio que tuvo Estados Unidos lo debió haber empleado en educar más a su población, no en ponerla gorda y a ver televisión 8 horas al día, güey. Completamente de acuerdo. O sea, creo que ahí fue su error. Sí, y aquí tengo una tablita de las empresas que más bajaron entre el 3 y el 4 de abril, que fue cuando se anuncian los aranceles. Y dentro de las que más bajaron fue Dell Technologies, que bajó 24% en estos 2 días. Micron, o sea, son muchas empresas que son de tecnología o energía. Digo, las de energía bajaron también porque ha bajado el precio del barril por la desaceleración esperada, pero son muchas empresas que son americanas, pero producen o tienen parte de su manufactura en otros países. Entonces yo creo que eso también es, pues hay un castigo directo para estas empresas, lo mismo que para Nike, y yo creo que lo mismo para Apple. Apple ha tratado de estar moviendo su manufactura, pero termina estando en el mismo como caso. Claro. Entonces, estas empresas yo creo que son las que hay que estar un poquito más en calma, porque no creo que vayan a ser las beneficiadas en el corto plazo, a pesar del ajuste. Entonces, porque estas empresas sí de alguna manera van a tener que pagar aranceles o negociarlos o traer su manufactura a Estados Unidos o a un país
cercano. Entonces yo creo que es así, de momento hay que estar un poquito más cauteloso, pero sí hay muchas otras que creo que se pueden beneficiar de esto, que son las empresas que porque el mismo mercado ha bajado, las ha contaminado, pero que en sus números realmente ellos operan o pueden trasladar su operación a Estados Unidos de una manera más ágil. Empresas que venden servicios de software y no tanto el software, no tanto el hardware, yo creo que a esas empresas les puede ir bien. También que son todas. También empresas que de alguna manera, o sea, a ver, está difícil, dime tres, pero de alguna manera que el precio, o sea, si por algo el precio se traslada al consumidor americano, que el consumidor americano siga teniendo las ganas de demandarlo, ¿no? Entonces que pueden ser algunos productos de lujo, no todos. Entonces hay que encontrar esos nichos que yo creo que pueden ser muy interesantes con los ajustes de 15% que vimos en estas semanitas. De hecho ha sido el peor trimestre, como el cuarto peor trimestre de la historia desde 1900 no sé qué. Entonces a lo que voy es, hay ajustes. Los años pasados habían sido de los mejores años de la historia. Sí, no. Entonces, es un promedio de las cosas, como siempre. Y yo más bien lo que les he tratado de comunicar a los clientes y a los cifreros es no se apaniquen. O sea, si tú tienes mucha claridad de dónde estás invertido, si crees que las empresas en las que invertiste tienen valor, entiendes por qué existen, cuál es su mercado, su razón de ser, como que eso de alguna manera te deja un poco más tranquilo. Y también, obvio, sé que es lo que siempre decimos los analistas o los asesores, piensa a largo plazo, pero la verdad es que es la única manera de poder llevar esto a cabo. Y creo que en estos momentos te das cuenta si estás en tu perfil o no estás en tu perfil. Porque cuando no puedes dormir, cuando ya estás un poco desesperado, quieres tomar decisiones así apresuradas, creo que no estabas en el perfil correcto. Ajá. Y yo, por otro lado, tengo a varios clientes que son más de largo plazo, que están como, qué gangas, qué oportunidades. Sí. Queríamos entrar aquí, ya vamos entrando más, este es el precio que estábamos buscando. Entonces yo creo que esa sensación te tiene que dar de saber que siempre hay oportunidades y de querer pensar en qué empresas en el mediano plazo van a tener pues este valor reconocido. Y yo sí creo que Trump va a hacer algo de alguna manera para hacer su comeback en el corto plazo. No, y también ahorita, porque por ejemplo decías de las empresas tecnológicas, por ejemplo, la mayor parte de o sea, es de las grandes críticas de Apple, por ejemplo, que su hardware no refleja el costo de sus productos. O sea, te venden un iPhone en 40,000 pesos cuando a ellos les cuesta hacerlo 3,500, 4,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y ese es el costo que ellos reportan a aduana. Ellos no le meten el costo de su software, no le meten el costo de su marca, no le meten sus indirectos, de su CEO, de todo el ecosistema de Apple. Entonces, por ejemplo, si le hacen un markup del 40% a un iPhone de 3,500, pues sí va a subir el costo, pero sus costos reales, que son los costos de marca, esos no están basados en aranceles. Esos no pasan por aduana. No, entonces es lo que mucha gente a veces no entiende, que es que mi iPhone cuesta 50,000 pesos, ya 40% de arancel me va a costar 75,000. Claro que no, así no funcionan los aranceles. Los aranceles es del costo reportado antes de cualquier tipo de margen indirecto de ganancia. O sea, y al ser un outsourcing, estás comprando el puro costo del hardware, que es la menor parte de la mezcla. Entonces los impactos no son directos y la gente, o sea, y es normal, te dicen, oye, va a aumentar 40% el arancel. ¿Cómo? Ya va a estar el doble. Pero no, porque hay que analizar cómo se aplica y de qué forma. El costo. Es sobre el costo de los productos que estás reportando en tu importación, no de lo que tú lo vas a vender. Tú puedes meter esto y después le pones la palomita de Nike ya en Estados Unidos y eso es lo que, o sea, no la palomita, pero la marca y todo eso es lo que le da realmente el valor agregado. Claro. Muy bien. ¿Algo más sobre los aranceles de Trump? Última. Bueno, yo de los mercados. Ahora sí le eché ganas esta semana de ponerme al día. Donde sí creo que hay mucho valor, nomás quiero tratar de calmar las aguas por aquí, es la parte de los bonos.
tanto México como Estados Unidos. México ha tenido el mejor desempeño en su renta fija de largo plazo de los últimos 50 años. ¿Y por qué es esto? Porque las tasas estaban alrededor, estoy hablando de las tasas de 20 años en promedio, 25 años, o sea, de los bonos de largo plazo. Las tasas estaban aproximadamente, bueno, llegó a estar la tasa de referencia en el 11.25, pero las tasas de bonos de largo plazo estuvieron alrededor de los 10%. Que bonos, cuando dice Sofía bonos, es como CETES, pero de largo plazo. Exacto. Ajá. Es la deuda gubernamental de largo plazo de Correcto. México. Estaba más o menos la tasa en 10%, 10.50. Entonces, si tú te quedabas ese bono durante 20 años, en promedio ibas a tener una tasa del 10.50 si te quedabas hasta vencimiento. Pero esos plazos muchas veces se utilizan para el corto plazo, o sea, para hacer un poco plays de corto plazo. Y ahora que la tasa de referencia ha estado bajando y todavía se espera que baje más, esta bajada de tasa lo que ha hecho es darle un mayor precio a los bonos de largo plazo. Acuérdense, digo aquí, igual no hay que entenderlo tanto, pero hay que quedárselo muy en la cabeza. Cuando las tasas bajan, los precios de los bonos suben. Estoy hablando de un mediano plazo. Entonces, esto ha hecho que haya muy buenos rendimientos en la renta fija de México de largo plazo, y creo que todavía queda más, porque si todavía puede haber bajas de tasas, que creo que va a pasar, porque ya se ha estado controlando más la inflación, por la incertidumbre que hay, etcétera. Creo que ahí puede seguir habiendo valor en el mediano plazo. O sea, comprar bonos de 5 años, de 10 años, si no te quieres ir tan largo, creo que pueden encontrar un buen valor en el corto plazo. Y lo mismo se va a replicar en Estados Unidos. Ha estado Trump picándole mucho a Powell porque empiece a bajar las tasas. Sí. Powell ha estado como un poco cauteloso de decir, híjole, pues si más con este escenario de aranceles, que si llegan todos estos aranceles va a subir la inflación, yo tengo el mandato de cuidar la inflación. Pero en el corto plazo tienen que bajar las tasas en Estados Unidos porque esto va a reanimar la aceleración del crecimiento y muchas otras cosas. Yo sí creo que en el corto plazo van a empezar a bajar las tasas y que pudiéramos aprovechar estas bajadas de tasa en la parte de la renta fija. Entonces creo que también podría ser un buen play. No, es que claro, o sea, si compraste bonos de largo plazo de 20 años a tasa de 10.50 y en 1 o 2 años va a estar la tasa en 7, 6%, ¡wow! O sea, excelente movida. O sea, que no le tengamos miedo a la renta fija. Sí. Porque puede ser volátil. Digo, 2022 fue de los peores años de la historia para la renta fija, pero creo que ahora puede llegar uno de los mejores años de la renta fija por estos movimientos de tasa. Entonces creo que ahí también hay valor para las personas que no quieren meterse tanto a las empresas o a la renta variable. Y pues hemos visto muy defensivo el oro. Que también una participación de oro en su portafolio no es mala idea, ¿no? Siempre. Bueno, yo soy partidario de una parte de renta fija, otra parte en oro o metales o algo que lo puedas manejar, y la renta variable siempre disminuirla. Obviamente, yo este año yo este año me arriesgué más. Yo normalmente mi renta variable o todo lo que tengo en acciones lo manejo en un porcentaje abajo del 30% en mi portafolio, y este año lo subí casi al 50%. Pero también, y me fue muy bien, pero ya como que me siento incómodo, como tú dices, de que ay Dios. Ya llegaste a los límites de riesgo. Sí. Bueno, preservar liquidez para oportunidades nunca está de más. Como Warren Buffett. Es que genio, 300 qué genio, güey. En el cenicero para comprar ahorita todo. Es que, oye, si nos ganamos un 7% nada más así de golpe. Sí. ¿Ya? Termina mi intervención. No, muchas gracias, Sofía. Gracias. Excelentes datos. Al contrario, agradecerte. Sí. Yo lo quería ligar con los precriterios para el 2026 que ya presentó Secretaría de Hacienda, que ahora ya le tocó presentarlo al nuevo secretario de Hacienda, Amador. No me acuerdo cómo se llama de nombre, pero su apellido es Amador. O Amador es su primer nombre. Ya no sé. Pero bueno, ya lo presentó. Y lo presentó como el lunes o martes de la semana pasada. Y yo cuando lo vi dije, ¿qué le pasa a este Amador? Porque estaba proyectando un crecimiento para el 2025 de entre el 1.5 y el 2.3% para este año, y entre el 1.5 y 2.5% para el 2026. Y yo cuando lo vi dije, ¿qué le pasa? O sea, está loco. ¿Se muy bajo?
No, se me hace altísimo. Espérame, déjame terminar la idea. ¿Por qué? Porque Fondo Monetario Internacional, Banco de México, todos los bancos incluso ya estaban en los rangos negativos para México, teniendo en cuenta la incertidumbre de los aranceles y que desde mi punto de vista el cuento del nearshoring jamás sucedió aquí en México. En datos reales jamás sucedió. Ahorita les doy mis argumentos. Pero el viernes fue lo de Trump y dije, a México no le van a poner aranceles. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente en las negociaciones de Ebrard con Lutnick, y ya ves que ha estado allá Ebrard chambeándole de secretario de Economía para traer mejores beneficios para México, al menos en el tema de los aranceles, que igual se están ya poniendo de acuerdo para así hacer este bloque regional de Norteamérica y toda la industria de manufactura traerla a México, ¿no? O sea, es lo único que me haría sentido y que el secretario de Hacienda al menos lo vislumbre, lo vea o esté dentro de los planes económicos que tiene el gobierno. Sí, yo sí creo ahora un poco, como decíamos al inicio, en el nearshoring 2.0, pero ahora un poco más, más agresivo. O sea, todos los países ahorita están asustadísimos. O sea, gente de la India, gente de China, que antes ni volteaba a ver a México, que decían estos mendigos, así nos decían, mugrosos. O sea, de verdad, porque los chinos son bien racistas. Sí. Un chino nunca quiere hablar inglés, nunca quiere hablar español. O sea, nos consideran una raza inferior. Por supuesto, sí. Que nos decían, ¿cómo yo voy a invertir allá en ese país? Que quién sabe qué. Y ahorita están con las manitas dobladas buscando empresarios mexicanos que digan, oye, es que pues mis fábricas están paradas, no tengo órdenes de compra, tengo un montón de materia prima y el gobierno me está dando dinero, pero no tengo clientes. Eso es lo único que a mí me hace sentido para proyectar esos crecimientos de, no sé, en promedio 1.8% para el 2025, porque todos los otros indicadores que hemos estado viendo aquí en el podcast indican lo contrario. Generación de empleo formal, consumo de la ANTAD, inversión de empresarios, que aquí también tengo esos datos, pero creo que ya nos va a dar el tiempo. Nada más en resumidas cuentas, todo el sentimiento empresarial, tanto en manufactura, comercio, construcción y servicios privados no financieros, servicios financieros privados no bancarios, todos están con pesimismo, ¿sí? Entonces, eso me indica una cosa, pero Secretaría de Hacienda está proyectando otra. Entonces, no sé si realmente el gobierno mexicano tiene ya adelantado planes de Trump de mudar pues muchas fábricas aquí a México y que ahora sí el nearshoring sea una realidad, no como los 2 años anteriores, o está siendo demasiado optimista. Me queda la duda. Vamos viendo a ver qué sucede en los próximos 6 meses. Pusieron también que el tipo de cambio para el 2025 va a terminar en 20 pesos, inflación en 3.5%. Que me parece, bueno, no sé, vamos viendo a ver cómo sucede. Yo creo que el tipo de cambio, si Estados Unidos sigue como va a bajar de los 20. ¿Va a bajar de los 20? ¿Sí? ¿Crees? Pues igual puede ser. Puede ser. Bueno, obviamente están ya más o menos presupuestando para el 2025, o sea, este déficit fiscal que ya salieron a decir que quieren mantener el déficit fiscal en 52.3%, que es muy similar a lo que tuvimos en el 2024. Es decir, quieren mantener esta disciplina para crear confianza en la política fiscal. O sea, no se quieren endeudar mucho, pero esto obviamente depende muchísimo del crecimiento que realmente vayamos a tener, porque si tienes crecimiento del PIB, esto significa que hay más consumo, hay más inversión y hay más exportaciones, que son realmente las formas en cómo el gobierno tiene sus ingresos tributarios. Si baja el consumo, baja la inversión y bajan las exportaciones porque estamos en una crisis económica, el gobierno va a tener mucho menos ingresos tributarios, lo cual quiere decir que para mantener todos sus programas sociales o sus promesas de gasto que tuvieron para con la gente que les votó, se tendrían que endeudar más. Algo que me gustaría ver, y no sé si ustedes tengan el dato, ya ven que el año pasado, justamente en abril del año pasado, subieron a 35% todas las tarifas de a aluminio, vidrio y acero. México puso tarifas a todo el mundo. Y no sé realmente cómo eso le ha ayudado al país. O no se ha visto ningún efecto, porque todo ya paga. Sí, o sea, hay unos... Yo no tengo el dato, pero... Sería interesante verlo, ¿no? Sí. O sea, porque justo ahora que están sacando los números de cuánto dinero puede ingresar Estados Unidos a través de los aranceles, la realidad es que
no es tantísimo, ¿no? Exacto. Entonces, como tanta desaceleración por un arancel no tan, o sea, como que sí, se me hace porque una en buena México pregunta. ese arancel, o sea, toda la gente estaba asustadísima, muchas empresas decían ya vamos a quebrar, el gobierno nos está poniendo el pie en el cuello y no pasó nada. Pues es que, o sea, Se subió el precio al mercado y listo, no hubo inflación extra, no pasó nada aquí en México. Pues es que justo yo, o sea, lo que te quería comentar específicamente de esa pregunta es que ya están poniendo planes y ahorita aquí en estos precriterios para comenzar a invertir más en energía, en fábricas y dejar de importar mucho. Entonces, Dale. que eso es lo que decíamos. Ok, si vas a poner aranceles, entonces incentiva tu mercado interno para que se produzca domésticamente eso que le estás poniendo aranceles para importar, porque si no, no tiene caso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, con el déficit fiscal, pues vamos viendo a ver si sí lo mantienen en 52.3%, que va a depender del crecimiento que tengamos con el PIB, porque, como ya les expliqué, de eso dependen los ingresos tributarios. Y van a seguir con los programas sociales. Aquí, inversión y consumo. Dicen que van a tener mayor creación de empleo. Que por eso digo, ¿cómo pueden estar tan optimistas si todos los indicadores macroeconómicos indican a que no? ¿Será que ya saben el plan? Sí. La creación de empleo, lo hemos visto aquí en los últimos podcasts, está pésima. Claro, pero con esto Formal. nuevo, con este nuevo nearshoring 2.0. Bueno, pero es que quién sabe si es un nuevo nearshoring que ya Eso lo sí es tienen cierto. planeado con Estados Unidos o si es un optimismo gubernamental. Esa es la cuestión. Y eso es lo que vamos ¿Y a tú ver. crees que el tema de deportación lo están tomando como de que, oye, pues va a llegar más gente sin empleo y pues van a generarse plazas? Pues formales, quién sabe. Es duda. Es que no sé, hay mucha incertidumbre. Es justo eso, hay mucha incertidumbre. También dicen que se va a mantener la inversión y consumo porque va a haber crecimiento de salarios, que sí, seguramente van a seguir aumentando, pero bueno, eso está muy debatible. Mayor acceso al crédito y justo aquí van a comenzar a hacer muchos proyectos de logística y energía para favorecer el nearshoring. Sí. Que eso me parece súper correcto, ¿no? Sí, no, todos estamos de rodillas por eso. Por favor, inviertan, gobierno Sí, mexicano. yo creo que Claro. es seguridad. No sé si hablaron de la seguridad. No, pero seguridad con infraestructura, yo creo que es lo único que puede ayudar a que México sea una plataforma de inversión de largo plazo. Y dentro de las cosas que sí sabemos al día de hoy, que la de las autopartes, muchas de las, pues sí, de las empresas industriales que están en Puebla, que están en Coahuila, que están en el Bajío, se dieron un mes de pausa de exportación. O sea, Sí, varias. sí vi. Nissan, creo, una de ellas, ¿no? General Motors, Stellantis. Prácticamente Stellantis las de y Nissan. Stellantis son las que dijeron, a ver, abril no vamos a exportar nada, no vamos a correr a nadie, vamos a hacer temas de revisión, auditorías, mantenimiento, o sea, vamos a estar cuidando mucho nuestro proceso y esperar a ver qué pasa con estos aranceles. Ajá. Es que es lo que yo digo. A ver, si esas fábricas se van, no vas a tener el crecimiento de 2% en el 2025. Y no vas a tener crecimiento en empleo. Entonces el gobierno no va a poder tener esos ingresos tributarios que está proyectando y entonces va a tener que endeudar más. No, y no le conviene a Estados Unidos que se vayan. ¿Por qué? Porque le abriría pues así, Nissan, Honda, Kia dejan de fabricar. ¿A quién le vas a beneficiar? A los fabricantes chinos de autos. Ajá. Punto. Sí. Porque a ver, la demanda sigue igual, baja la oferta y la economía nos dice que va a subir el precio. Entonces, esos chinos van a empezar a vender sus coches un poquito más caros o van a poder pagar el arancel para Estados Unidos para poder entrar. Entonces, a Estados Unidos no creo que le convenga y se ha notado con la renuencia a realmente poner los aranceles a los automóviles. Obviamente sí nos asustó, tal, pero no creo que lo haga. Esa es obviamente mi opinión. Hay que ver qué pasa. Claro, pero... yo a lo que voy es, o sea, si hay sectores o industrias que están en pausa hasta no ver. A mí el tema de estar en pausa y en incertidumbre es lo que genera un poquito desaceleración. Sí. Entonces, bueno, sería obviamente ideal que supiéramos en 2 patadas qué va a pasar. Claro. Pero también creo que pierde el efecto de
de los aranceles de Trump. O sea, Trump ya no puede estar diciendo si los pongo, no los pongo, si los pongo, no los pongo. O sea, yo creo que de alguna manera tiene que decir 3 meses y los pongo y cobrarle a ciertas personas y a ciertas empresas y luego ya, o sea, porque si no se va a perder la credibilidad. A ver, entonces, y a Trump le vale. Él es el presidente, ya no tiene credibilidad con los aranceles. Ahorita él puede decir lo que sea y puede salir a decir, oiga, ¿saben qué? Los voy a perdonar a todos 6 meses. Y a los que me caigan bien. Y todo el mundo se la va a tener que así. Sí, pero creo que puede llegar a mejores niveles de negociación si permanece un poquito con el speech. De acuerdo contigo. O sea, yo más bien solo pensando si es un plan de largo plazo, pues, o sea, lo que creo que va a hacer ahora es permanecer con los aranceles. Ya supimos, o sea, una de las dudas era cuánto los va a poner ya. Hoy en día hay un escenario base y creo que va a tratar de bajarse. Y sí creo que ya no va a ser como los retiro el 9 de abril y los pongo, o sea, creo que va a ser un periodo corto en el que llega a estas negociaciones pensando un poco en más mediano plazo. Bueno, para no extendernos más, ¿ustedes qué piensan de mi teoría? Vamos a ser Team USA, o sea, nos van a tomar en cuenta para todos estos cambios globales, regionales, de comercio internacional que se están haciendo, o Estados Unidos nos va a pelucear y va a decir nosotros queremos nuestras fábricas aquí y no los queremos todos de aliados. Yo creo que un punto medio en el que sí nos toman en cuenta, pero solamente para pelucearnos y darnos las fábricas y que no las tenga nadie más. O sea, como siempre. Pero poquito mejor. O sea, ya sin China y así como que no seamos nada más su... Ya. ¿Tú, Sofía? Yo sí creo que nos quieren de aliado porque nos necesitan, no porque nos quieran. Ajá. O sea, nos necesitan. Y sí creo que las primeras tiraditas fueron para Canadá y México como para decirnos, pero yo mando. O sea, estoy con ustedes, estamos juntos, pero yo mando. O sea, que creo ese papel. Y México, me arreglas tu desmadrito de seguridad. Sí. Ay, y eso qué bueno, por favor. La verdad, yo sí agradezco eso que está pasando. Sí, yo también. Porque esos abrazos a mí me dolía mucho. Sí, en una de esas sí me pongo mi gorrita roja de Make America Great Again. Make Mexico Great. Si mejora la seguridad sustancialmente en México en los próximos 4 años, yo voy a salir aquí con mi gorrita de MAGA. Güey, imagínate que en 15 años puedas ir en la carretera sin preocuparte por nada. De que, oye, me voy de noche. Voy a manejar de noche de aquí a Monterrey. ¡Guau! Oye, voy a dejar con mi familia. Voy a dejar mi coche estacionado en la banqueta y no me voy a preocupar. Por eso no puedo hacerlo en Estados Unidos. Bueno, en California así no. Bueno, es un buen punto, pero estaría genial que sucediera, ¿no? Sí. Y bueno, y ya nada más para cerrar, Trump apretó el botón de aplazar otros 75 días la venta de TikTok. Todavía, porque se suponía que era hasta el sábado, que si no lo iban a volver a prohibir. Nuevamente lo aplazó y sí comentó que si se llegaba a concretar la venta de TikTok en ese tiempo, podría bajar los aranceles de China que ya se impusieron, que hasta el momento son del 54%. Ya. Sí, entonces vamos viendo. Yo quiero que lo prohíban TikTok. Ojalá. Sí. El hater. Sí. ¿Algo más, Sofía? No, muchas gracias a todos. Tuvimos el recap del segundo libro la semana pasada. Ahí quedó grabado en YouTube. La verdad es que estuvo bastante interesante el libro de Fueras de Serie Outliers. Y ahorita, Luis, preséntanos el tercer libro para los que todavía no se enteran. Yo lo empecé a leer, ¿no? Se me pone la piel chinita. Buenazo, ¿no? Buenísimo. Se llama Un Mundo Feliz, Brave New World, en inglés, de Aldous Huxley, que no sé cómo se diga su nombre bien. Pero es una crítica a la sociedad de la que vivimos. Yo ya había leído 1984 de George Orwell y Animal Farm, también de George Orwell. Y este es como el tercer libro que complementa esa... Pues digo, son autores diferentes, pero esa trinidad de crítica a la sociedad económica en la que vivimos, la cual me parece espectacular. Llevo yo creo que ahorita como el 25% del libro. Y está crudo, ¿no? Gran libro. O sea, gran libro. Es que son libros no lo quiero ni comentar para guardarlo para el recap, pero wow. Ajá, pero ahorita, digo, al menos el comienzo te muestra en una fábrica cómo son entrenadas las personas para vivir de cierta manera que una corporación quiere porque te lo pintan bien, es que así hay estabilidad social. Si todos son entrenados de la misma manera y todos hacen lo que esta empresa quiere. Pues es que ese es el comunismo, haz de cuenta.
Pero luego lo platicamos. Luego lo platicamos, porque está buenísimo estos métodos de entrenamiento y es una crítica a la sociedad económica en la que vivimos hoy en día. Sí. Pero aparte se escribió como en el 1960, ¿no? No, antes. ¿Antes? Antes. Porque todavía ni siquiera, creo que en esa época ni siquiera conocían los antibióticos. Bueno, estaba viendo, bueno, los antibióticos sí, pero hay varias cosas que no mencionan como el genoma o las computadoras. Porque dicen, hay cuartos y cuartos de tarjetas de archivos. Digo, sí, es cierto. Dicen, hay búnkers gigantes. De archivos. De archivos. Y tampoco mencionan los genes. Dice aquí, publicada por primera vez 1932. 32, o sea, ya hace casi 100 años. Sí. Wow, esos güeyes sabían lo que iba a suceder. Y hace mucho énfasis en la revolución industrial, porque casi todo es la nueva era de Ford, año 620 post-Ford. O sea, como que es una crítica a la industrialización que tuvimos pues en esos tiempos. Y al consumismo. Ajá. Está buenísima. Léanla. Yo no lo había leído, pero lo estoy leyendo, estoy disfrutando. Léanlo. Sí, esas son de las novelas. Léanlo. Escúchenlo. Ajá, sí. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Sofía. Y que tengan una excelente semana. La Podhouse, estudio creativo.